A nuestras Biblias en el libro de Ruth, quiero decir que, eso está en el Antiguo Testamento, quiero decir que hace tiempo he estado inquieto con esta historia, la historia que se narra en el libro de Ruth. Tengo varios meses de estar inquieto, querer predicar de este pasaje. Eso está en el Antiguo Testamento, antes de Apocalipsis y después de Génesis. Está el libro de Ruth. Después de los jueces está el libro de Ruth. Es una historia muy conmovedora y algunas cosas solamente las vamos a recordar, a repasar. Como decía el apóstol Pablo, para mí no es gravoso repetirle las mismas cosas. Como dijo el Señor en Deuteronomio, y estas cosas se las repetirás a tus hijos. La repetición. Y algunos de ustedes conocen la historia del libro de Ruth. Espero que no se tiren a dormir, porque siempre hay algo que Dios nos puede venir a confirmar, a remarcar. La historia de Ruth, vamos a ver el capítulo 1 bajo la óptica, el costo de la desobediencia. El libro de Ruth es un libro muy maravilloso, narra una historia entre agridulce, pero que al final tiene un final feliz, algo muy maravilloso. Pero tenemos que comenzar desde el principio. Quizás hoy no logremos ver todo, vamos a ir por parte, pero hoy podemos avanzar en el capítulo 1. Y si nos vamos al capítulo 1, podemos notar que es un pasaje que nos va a hablar del costo de la desobediencia. Queridos hermanos, yo no los conozco lo suficientemente a cada uno de ustedes, pero sí me atrevo a confirmar que nadie de nosotros es capaz de decir que es más sabio que Dios. Nadie se atrevería de los que estamos acá. Nadie tendría esa valentía o cometería ese error garrafal de considerarse que sus ideas, sus proyectos son más adecuados o son más sabios que las de Dios. Jamás nos atreveríamos a hacer una declaración de esa. En teoría. Pero en la práctica sí lo demostramos. No sé si me doy a entender. Nadie se atreve a decir, mis planes son mejores que los de Dios. Nadie lo dice. Pero en la práctica lo demostrás. Cuando Dios te dice una cosa y usted termina haciendo otra cosa. Cuando estás consciente de lo que Dios te está mostrando, te está revelando, te está hablando y no obedeces, estás en la práctica, estás demostrando que tu plan y tu voluntad es mejor que la de Dios. Por eso te inclinas a ella. Y cuando nosotros vivimos de acuerdo a nuestra voluntad, pagamos las consecuencias de nuestra desobediencia. Nosotros no podemos andar por la vida caminando de una forma independiente. Y aquí les lanzo la pregunta, ¿quién gobierna tu vida? En la práctica. En la práctica. No me responda con voz audible porque me voy a desmayar. Pero a conciencia, ¿quién? A conciencia, como usted está tratando su vida, ¿quién la gobierna? A conciencia, como cuando le enseñamos a los matrimonios el orden de Dios. No es como debería de, no es como debería de ser, sino como lo están viviendo, dice el hermano, ¿verdad? Entonces, de igual manera, no es como debería de ser, sino a conciencia como lo estás viviendo hasta hoy. Tu estilo de vida, ¿qué ha demostrado? ¿Quién es el que gobierna tu vida? O como algunos dicen, independiente. Yo soy independiente, hasta la palabra es ofensiva porque significa que no depende de nadie. Entonces,
le vuelvo a confirmar o a marcar en esa pregunta. ¿Quién gobierna tu vida hasta hoy? ¿Se da cuenta que en la práctica estás demostrando que eres más sabio que Dios? Cuando Dios te dice, haz esto, y usted hace otro. Estos días le he estado diciendo a mi esposa cómo es. Dios es sabio en su palabra, cómo Dios nos habla. Y en su sabiduría, Él sabe por qué nos dice las cosas. Y nosotros terminamos haciendo otra. Que estamos demostrando que es mejor lo que yo decido que lo que Él me manda. Entonces, la historia que tenemos nosotros frente a nuestros ojos, tenemos un texto que es el libro de Ruth. Es una historia que en este capítulo es muy triste porque va a hablar del costo de la desobediencia. ¿Cuántos de los que somos papá o de los que somos, de los que hoy somos papá, pero que un día fuimos hijos y que todavía somos hijos, pero cuando estábamos bajo autoridad de nuestros padres, ¿cuántas veces nuestros padres nos advirtieron de algo, desobedecimos y pagamos consecuencias? Lo primero que nuestros padres nos decían es, te lo dije, te lo advertí. No, y a veces hasta adolescente y ya joven le dice, mira, no te conviene. Mañana que le pasa, al rato que le pasa la tragedia, los papás acostumbramos a decir, te lo dije. Yo te lo advertí y no me hiciste casos. Ahora, eso es liviano cuando tiene que ver con nuestros padres, pero cuando es Dios, cuando es a Dios que desafiamos con nuestros actos incorrectos. Mire de lo que trata la historia del día de hoy. El libro de Ruth es uno de los libros históricos del Antiguo Testamento. Algunos exégetas bíblicos dicen que era el libro de Jueces y Ruth era uno solo, pero que más tarde se dividió. No importa, dejémosle eso para los biblistas. Solo consideremos la historia. Comienza así. Aconteció, mire, está hablando de un hecho histórico. Ya de entrada, si usted analiza el texto, es un hecho histórico. Dice aconteció, como cuando se narra hubo una vez, había una vez. Aquí es un hecho histórico real, algo que sucedió, algo que el escritor no se está inventando. Es un hecho histórico real. Dice aconteció en los días que gobernaron los jueces. O sea, la historia que va a narrar este escritor sucedió cuando en Israel no había rey. Quienes gobernaban eran los jueces. Y eso, si usted lo lee de forma ligera, pues pasa sin mayor anuncio. Pero cuando yo voy a estudiar el libro de los jueces, me doy cuenta que el escritor del libro de Ruth concienzudamente dice que esto sucedió en el tiempo de los jueces. ¿Por qué? Le digo así rápidamente. Porque en el tiempo de los jueces, Israel se caracterizó por lo que dice Jueces 1, 17, 6, 21, 25, y esos versículos se repiten en todo el libro de Jueces, se repite esos mismos versículos. ¿Qué dice? En aquellos días no había rey en Israel. Cada uno hacía lo que bien le parecía. Qué lindo, ¿verdad? ¿Usted le encantaría una casa así? ¿Usted le encantaría que su hogar así fuera? Que su país, que la iglesia. Usted mira, si se gobernara así. Por eso dice que la historia, dice el escritor del libro de Ruth, que la historia que él va a narrar sucedió cuando cada quien hacía lo que bien le parecía. Mire, eso es triste que se escriba de usted, de mí. Eso es triste. Yo no quisiera que eso se cumpliera en mi vida, ni en la iglesia, ni en mi país, ni en ningún lugar. Usted se imagina en un colegio donde cada quien haga lo que le parece, en el aula. Usted se imagina la iglesia donde aquí cada quien haga lo que bien le parece. Usted se imagina su hogar. Por eso le pregunto, querido, ¿a usted quién lo gobierna? Sí, yo sé, el hermano dice mi esposa, pero usted, ¿quién lo gobierna? ¿Quién lo gobierna?
¿O usted es de los que hace lo que bien le parece? Eso se escribió de Israel en un periodo donde ellos hacían lo que bien les parecía. Hay un momento en la vida donde usted ha hecho lo que le parece, donde nadie lo gobierna, donde es esclavo de la gana. Sí, de esclavo de la gana, porque dice, yo hago lo que me dé la gana. Ese es esclavo de la gana. ¿Acaso que no hace lo que le da la gana? Es esclavo de la gana. Hay un momento en su vida, mire, esto es triste. Una cosa es leerlo, otra cosa es vivir. Yo no quisiera que eso se escribiera de usted. Cuando fallezca en su lápida, aquí hacen los restos de Julano de tal que hizo lo que bien le pareció. Le encantaría. Aquí hacen los restos de este hermano que hizo lo que bien le pareció. Le encantaría. Tiene que estar bajo autoridad. Se repite en el versículo 21 del capítulo 21, versículo 25, siempre de Jueces. En estos días no había rey en Israel. Cada uno hacía lo que bien le parecía en el tiempo de los jueces. Volvamos otra vez a las primeras líneas del versículo 1. ¿Se da cuenta por qué dice? Aconteció en los días que gobernaban los jueces. Pregunto, ¿cómo eran esos días? Donde cada quien hacía lo que bien le parecía. ¿Y en su vida? ¿Usted qué hace? ¿Quién gobierna? Perdone si insisto con la pregunta, pero es un cansancio saludable. ¿Quién gobierna su vida? A quien termina obedeciendo, ese es el que gobierna su vida. Obedece al diablo, gobierna el diablo en tu vida. Obedeces a Dios, gobierna a Dios. ¿A quién gobiernas? ¿Quién gobierna tu vida? Dice entonces, aconteció en los días en que gobernaban los jueces que hubo hambre en la tierra. Obvio. Si hay decadencia espiritual, es obvio. ¿Por qué? Tengo este principio. Los eventos que registran aquí tuvieron lugar durante el tiempo de los jueces. En un sentido, la época más oscura de la nación de Israel era un tiempo de decadencia política, degradación moral y degradación espiritual. Yo pienso que la última razón es la razón primaria por lo que se desata lo demás. Si hay una degradación espiritual, espere cualquier cosa mala. Ahí sí, como dicen los hermanos, qué calladito, ¿verdad, hermano? Pero yo sé por qué, porque están prestando atención. Tienen toda su atención centrada acá. Deje que Dios nos hable. La degradación espiritual, de ahí se desata todo lo malo, todo lo negativo. Donde reina las tinieblas, allí es donde se desata el mundo espiritual, allí es donde gobierna Satanás. No es casualidad que en los lugares donde hay menos presencia del evangelio hay un mayor índice de aborto, de homicidio, de suicidio, de enfermedades extrañas, incurables. Y cuando yo estaba leyendo de un país, voy a reservarme el nombre, donde hablaba del alto índice de aborto. Y decía en el año cuántos abortos se producía, de casamientos de personas del mismo sexo y todo aquello negativo. Yo estaba leyendo y cuando llegué a encontrar, ese país tiene el 2% de cristianos. De la población, el 2% son cristianos. Cuando yo llegué a eso último, dije yo, con razón, ya apareció el peine. Obvio, hay un índice bajísimo de presencia de creyentes, se dispara el índice de aborto, de homicidio, de suicidio, de casamiento de personas entre el mismo sexo y todos los pecados y todo el catálogo de pecados que tiene el diablo preparado para las personas que viven en tinieblas. Se desata.
¿Por qué si había degradación espiritual, hay degradación moral, degradación en la sociedad, en lo político, en lo económico, en todo afecta? Así que no se extrañe lo que dice el versículo 1. Dice que en ese tiempo, cuando gobernaban los jueces, que era un tiempo donde cada quien hacía lo que bien le parecía, y escuche, espérese, se me estaba pasando por alto algo. Aquí está hablando del pueblo de Dios. Esta historia que está narrando el escritor es una historia que está hablando del pueblo de Israel. Aquí no está hablando de los sirios, ni de los egipcios, ni de los cananeos, ni de ninguna otra civilización que ya existía en aquellos tiempos. Está hablando del pueblo que Dios sacó de Egipto con mano poderosa. Está hablando del pueblo que escuchó la voz de Dios en el Sinaí. Está hablando del pueblo que cruzó el Mar Rojo, el pueblo que cruzó el río Jordán, el que comió pan del cielo por 40 años. Al que se le dio las tablas de la ley, de donde eran los profetas, los patriarcas, el culto, la adoración. De ellos se está hablando. ¿Qué pasó? Que ahora están en una degradación espiritual. Para aquellos que, bueno, Pablo lo dice así: el que cree que está firme, mire que no caiga. O sea, no te descuides espiritualmente. Hace años, como unos 20 años, hace 19 años atrás, un joven me dijo: pastor, ¿y usted cuánto tiene de estar en el evangelio? 17 años, le dije. Para ese tiempo, hace 19 atrás, me dijo eso, me preguntó eso. Y le digo: tengo 17 años. Ah, entonces usted ya no cae, me dice. El día que me descuide, sí, le dije. O sea, es lo que está diciendo: por el tiempo que usted tiene de estar en el evangelio, no hay manera que usted se descarríe, no hay manera que usted caiga en pecado, no hay manera que usted... Yo le digo, el día que yo me descuide, sí. Por algo la Biblia dice: el que piensa, el que cree que está firme, mire que no caiga. Vigilancia espiritual. Amén. Aquí me asombra porque no está hablando de gente pagana, de inconversos, llamaríamos en nuestro lenguaje actual, de gente donde, bueno, Pablo dice que ellos actúan así porque viven en la ignorancia, pero del pueblo de Dios que termina haciendo lo que bien le parece. Yo entiendo de aquel que nunca ha escuchado el evangelio, o que no se identifica con ninguna iglesia, o que no está bajo la dirección de ningún líder espiritual. Yo entiendo que se comporte así, pero usted, querido, que tiene la bendición de pertenecer a una congregación donde se le comparte la sana doctrina. Pero usted, querido, donde tiene la luz del evangelio, donde ha estado en culto glorioso, donde deja a Dios sentir su presencia y nos habla por medio de su palabra, que se comporte como Israel en el tiempo de los jueces. ¿Se puede o no se puede caer en eso? Pues una nación entera le pasó. ¿Quién dice que a usted no le puede pasar? En el momento que se descuide, le puede pasar. Y esto no es de la noche a la mañana, es una degradación. Vaya al diccionario y busque degradar. Es algo que va cayendo paulatinamente. O sea, va bajando la grada, degradación, va bajando, va bajando. Hoy no quiso orar, no importa, solo voy a leer la Biblia. Mañana ya no quiso ni orar ni leer, no importa, pero voy a ir al culto. Mañana ya no quiere ni orar, ni leer, ni ir al culto. Pero voy a escuchar la radio, como me dijo una hermana. No fui al culto, pastor, el domingo, pero me quedé escuchando la radio. La radio no va a sustituir la presencia suya en el culto. Después ya no quiere orar, ya no quiere leer, ya no va a la iglesia y después ya ni el programa, comprometidos con la verdad. Se llama degradación. Y cuando te das cuenta, caíste donde nunca pensaste que ibas a llegar por tu descuido espiritual. Le pasó a Israel, queridos. Si la Biblia dice que estas cosas están escritas para nuestra enseñanza, allí no están solo para alimentar nuestro conocimiento y que nos llenemos la cabeza de información. Está cada una de esas palabras bien escrita, bien pensada e intencionalmente y concienzudamente está allí para nuestra enseñanza. Ninguna palabra está ahí escrita por diversión.
O porque muy corto este libro, voy a añadir más, hay que añadirle algo más porque me queda tiempo. No, 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 cada una de ellas está ahí con un propósito. Así que el texto dice, estamos hablando de Israel cuando estaba en ese tiempo espiritual de decadencia, dice que hubo hambre en la tierra. Y cuando la Biblia dice que hubo hambre, es que hubo hambre. Es como usted que come y todavía anda con hambre, esa ya es gula. Pero hay gente que de plano no ha comido. Y ahí sí no hay nada que comer. Y una persona con hambre se ve a todas luces. ¿Cuántos andan con hambre aquí? Hijo, ayúdame, yo sí ando, pero con sed. ¿Qué más dice el texto? Y un varón de Belén, la palabra Belén, no olvide, es una ciudad que significa casa de pan. ¿Qué significa la palabra Belén? Casa de pan. Más tarde, ahí fue donde nació Jesús, ahí fue donde nació David, ahí fue donde nació Jesús. Era una ciudad geográficamente pequeña. Allí, en la ciudad de Belén, que significa casa de pan, de Judá, de la tribu de Judá, fue a morar en los campos de Moab. Este hombre se va a morar a los campos de Moab porque hay hambre en Belén, que es la casa de pan. Pero el hambre, qué contradictorio, Belén, casa de pan, y hay hambre, pero es que yo le expliqué, dice que hay una degradación espiritual y de ahí se desata todo. Amén. Claro que sí, hermanos. ¿Y dónde se va a morar? A Moab. ¿Se acuerda la predicación del domingo anterior? El pastor hablaba de los moabitas. ¿De dónde salieron los moabitas? Cuando Lot huyó, salió de Sodoma, se fue a encuevar, se metió a una cueva. Y como estaban ahí encuevados, pues pensaban las hijas que nadie más existía sobre la faz de la tierra. Se llegaron al padre de ellas, ahí nació uno de esos jóvenes, le pusieron por nombre Moab, una descendencia, salió los moabitas, y sabe que los moabitas entonces eran descendientes de Lot, el sobrino de Abraham, y los judíos, los israelitas, eran descendientes de Abraham. ¿Se acuerda cuando Abraham y Lot se separaron? Porque era tanta la riqueza que tenían y los pastores de ellos estaban riñendo mucho, así que Lot se fue a Sodoma y Abraham se fue a otro sector, y luego que cayó juicio sobre Sodoma y Gomorra, salió Lot con las hijas, estando allí en la cueva, tienen relación con el papá de ella y aparece Moab, los descendientes de Moab. De eso se predicó bastante el domingo anterior. Entonces, este hombre de Belén, de Judea, por causa del hambre, se va a los campos de Moab. Por ningún lado en el pasaje que leí y en ningún lado de la historia aparece que Dios le haya dicho que se fuera para Moab. Por ningún lado. Desde el momento que usted le entrega su vida a Cristo, tu voluntad está rendida al Señor. Y usted ya no puede moverse por su propia voluntad. Ahora tu voluntad está rendida. Hasta Jesús nos dijo en la oración, nos dio ese ejemplo cuando dijo: Padre, que no se haga mi voluntad, sino la tuya. Hasta Jesús nos dio ejemplo en oración. ¿Por qué nosotros terminamos haciendo nuestra voluntad? Si usted lee esta historia, pero por favor léala en su casa, aquí présteme atención. Si usted lee esta historia, por ningún lado va a encontrar que fue Dios que le dijo que se fuera a Moab. Por ningún lugar. Mire, nos pasa a nosotros que hacemos nuestros planes y le oramos al Señor que bendiga la decisión que ya tomé. Error garrafal. Voy a irme del país y le estoy orando al Señor, pero ya hipotecó la casa, ya está listando las maletas y le está orando al Señor, pero para mientras se está listando. ¿Y a usted quién le dijo que sí? Que ella se está listando. Ese es vivir el evangelio a mi manera. Vivir el evangelio según San Yo,
¿Cómo hacer la voluntad de Dios a mi manera? Decía un pastor. Esto no es la voluntad de Dios. Sí, pastor, pero la situación, usted sabe cómo está. Yo entiendo todo lo que usted me quiere hablar de la economía, yo lo entiendo igual que usted, porque aquí mismo vivo. Yo no vivo en otro planeta. Yo aquí también vivo, donde usted vive. Y también nos afecta la recesión económica. Pero a mí, ¿quién me dijo que me fuera de aquí? Mi esposa me ha dicho varias ocasiones, vámonos. Ellos tienen visa, mi esposa, el niño. Vámonos. Yo le digo, es que yo no soy una persona secular. Yo soy un ministro y yo no me puedo mover por mi propia cuenta. No importa, ya levantamos una iglesia. A mí Dios no me ha mandado a levantar iglesia a ningún otro lado. Porque yo puedo andar levantando iglesia en un lugar donde Dios no me ha dicho venir a levantar iglesia. Ah, pero si Dios me habla y me confirma y me reafirma, porque no es con la primera que voy a salir corriendo. Yo espero confirmación, porque no vaya a ser que me hizo daño en la catamal de la noche. Mejor espero que Dios me confirme. Si Dios me habla y yo estoy confirmado, hermano, y estoy delante de la presencia de Dios y se lo digo, jamás de los jamases que Dios me diga algo, yo temo hacerlo, me lanzo, me voy, mire, yo me tiro de cabeza cuando sé que es Dios que me habló. Pero cuando fue la Julanita, fui mis sentimientos. Cuidado con los sentimientos, decía Martín Lutero, pueden venir de Dios o pueden venir del diablo. Es que yo siento irme, sí, pero ¿usted quién le dijo que los sentimientos lo tienen que mover? Pues a veces yo siento no venir al culto y vengo. A veces yo siento querer darles y no les doy. Yo no me muevo por los sentimientos, pues tiran puro chichote ustedes. Yo no me muevo por los sentimientos, yo me muevo por convicción. Entonces, si a mí Dios no me dice, mi siervo, ve a tal país, ahí vas a levantar una obra, con gusto, yo me voy de cabeza, me tiro. Pero a mí Dios no me ha dicho. Ah, la economía me va a mover. Es que yo dependo de Dios. Y el Dios que está allá está aquí. Y si me va a proveer allá, me puede proveer aquí. No hay nada más peligroso que no estar en la voluntad de Dios, hermano. Si usted se mueve por su propia voluntad, corre peligro. Ahorita aquí, sin irme del país, imagínense que yo renuncie a esta iglesia y me voy a pastorear otra. Si a mí Dios no me ha dicho, Dios a mí no me ha dicho que vaya a levantar otra iglesia, yo no lo hago. Cualquiera diría, pero si ando haciendo la voluntad de Dios, sí, pero tenés que ir en la voluntad perfecta, que sea Dios que te mueva. Porque de lo contrario, mire, es que nosotros somos maestros del autoengaño. Nos encanta autoengañarnos. Es que yo siento ir, pero si nada malo ando haciendo, esos son los pensamientos que nosotros tenemos. Pero tiene que ser Dios. Para cualquier decisión tiene que ser Dios. Si Dios no te ha dicho, usted no debe de moverse. Pero es que las noticias, sí, yo sé, hermano, a veces platico con personas que me asustan, me enferman. A veces miro noticias. Yo últimamente ya no miro, tengo rato que no miro las noticias, porque cuando comienzan a hablar de la economía y de lo que está por venir, y yo siento que me estreso, hermano, me enfermo, yo corto eso. A veces platico con hermano y me dice, mire hermano, ¿quiere que le diga la verdad? Fíjese que este era lo último que yo tenía, comienzan a contarme. Y le digo a mi esposa, ala, nosotros nos quejamos de la situación en la que estamos y esta gente está peor. ¿Te fijas? Vámonos. A mí Dios no me ha dicho que me vaya. Ganas me puede sobrar cuando miro la economía, pero es que a mí Dios no me ha dicho que me vaya. Usted mira por algún lado que le dice a este hombre que se vaya, pero él sabe que, y lo peor, se va donde los paganos, a los campos de Moab, y mira quién más se lleva. Ahí estoy en la última parte del versículo 1. Se va él, su mujer y 2 hijos suyos, o sea, de él. ¿Cuántos se fueron a Moab?
Se fueron los 4. Los muchachos no dice qué edad, pero eran solteros. Así que puede ser que eran niños, adolescentes, jóvenes, pero eran solteros. Así que se va este hombre. Mire lo que dice el versículo 2. El nombre de aquel varón era Elimelec. El nombre Elimelec significa mi Dios es rey. Los nombres no se ponían por casualidad ni por accidente, ni iban a Hollywood a buscar nombres impronunciables, como ahora. Presento niños que me dan unos nombres que yo no sé de dónde los sacan. Ya no sé si es mal apodo o por grosería, pero ponen unos nombres impronunciables. En los tiempos bíblicos se ponía el nombre solamente de acuerdo al carácter de la persona. Dice que el nombre de aquel varón era Elimelec, que significa mi Dios es rey. Y el de su mujer, Noemí, que significa placentera, dulce. Y los nombres de sus hijos era Melón. ¿Quién dice melón? Malón. No es que era malo, sino que significa enfermo. Y el otro muchacho se llamaba Kelión. Imagínense, papilón y vacilón. Malón y Kelión, por si usted está buscando el nombre para su chavalo enfermoso, hay uno que se llama Malón, enfermo, y Kelión, que significa. Pero ni en la práctica. Ustedes que están buscando, ahí está pues. Y es bíblico. El nombre de mi hijo es bíblico, dígale. Se llama Kelión. Imagínense cuando en hebreo, Kelión, ¿qué estaban llamando? Desnutrido. Enfermo, está ahí el desnutrido. Porque eso eran los niños, eso eran los muchachos. Pero a pesar de que así eran sus hijos, Noemí seguía siendo placentera y dulce. A ella no la agriaba nada. ¿Cuántos problemas tiene usted? ¿Cuántas enfermedades? ¿Cuántas vicisitudes está pasando? Usted manténgase agradable. Usted manténgase dulce. Yo sé que la situación no es tan fácil, pero que nada te haga perder la dulzura de tu carácter, tu relación con Dios. Pero hay gente que camina amargada. Y yo le decía al hermano, ¿y usted por qué anda así? Ay, ¿usted qué sabe, pastor, cómo vine yo hoy al culto? Yo sé, hermano, pero los problemas no deben de. Eso se llama carácter débil. Los problemas te desestabilizan. Porque Kelión o Malón te quitaron la dulzura. Dominio propio. Tranquilo. Dice que efreteos de Belén de Judá llegaron pues a los campos de Moab y se quedaron allí. ¿Cuánto tiempo se quedaron allí? Fuera de la voluntad de Dios, en un lugar donde Dios no le había dicho que fueran. Abandonaron Belén, la casa de pan, se fueron a vivir ¿dónde dice? A los campos de Moab, y allí se quedaron. ¿Cuánto tiene usted de estar en desobediencia? ¿Cuánto lleva usted escuchando la voz de Dios y usted sigue haciendo lo que usted quiere? ¿Cuántos años lleva que Dios le está hablando, le está advirtiendo y usted se queda siempre allí? Mire, cuando el escritor está hablando de esto, no solamente tiene en mente la posición geográfica, sino la condición espiritual de sus lectores. Por eso que concienzudamente habla de lugares, de lugares geográficos, de nombres de personas, de situación espiritual. Porque le está escribiendo a un grupo de lectores que está consciente de la situación espiritual de ellos. ¿Cuántos de nosotros, sabiendo que las cosas están mal, nos quedamos allí? ¿Está mal la situación espiritual? ¿Le va a entregar su vida a Cristo? No, me quedo aquí, dice. Está Malón, está Kelión atacándolo y ella se queda allí en los campos de Moab. Mire lo que dice el versículo 3. Murió Elimelec. ¿Dónde murió? En unos campos de Moab. ¿Quién le dijo a él?
Yo no sé si después publicaron ayuda para repatriar o traer el cuerpo de Elimelech. La familia pide ayuda, no sé, pero se ha vuelto bien típico eso, ¿sí o no? ¿Sí o no? Se ha vuelto bien típico. Pero usted, ¿quién le dijo que se moviera de Belén? Partiendo de ahí. Pero es que, pastor, la situación, yo entiendo. ¿Y usted qué cree? ¿Que yo vivo en otro planeta? Murió Elimelech, marido de Noemí, y quedó ella con el enfermo y el desnutrido. Cualquiera de nosotros hubiéramos dicho: Padre, llévate al enfermo y al desnutrido, déjame a Elimelech. Porque somos buenos a ofrendar eso. ¿Ah? Padre, te entrego al enfermo y al desnutrido. Porque somos buenos a ofrendar lo que no sirve. Somos buenos de ofrendar al desnutrido. Ahí estábamos contando unos billetes, hermanos, que parece que vienen de Afganistán. O parece que sobrevivieron a las Torres Gemelas. Ahí se los voy a enseñar. ¿Cómo tienen conciencia de echarle ese tipo de ofrenda? Yo sé por qué, porque en la pulpería no se lo aceptaron. Entonces vienen y todavía bien enrolladitos le hacen así. Yo digo, qué conciencia. Degradación espiritual. Ahí dejémoslo, para que sigamos siendo amigos. Quedó con sus 2 hijos, versículo 4, los cuales tomaron para sí mujeres. Sigue la degradación. Mire cómo va, hermano. Si usted, esto no amaneció de la noche a la mañana, no pasó todo lo que vamos a ver aquí. Esto fue degradación. Primero salen de la casa de pan, de Belén, donde Dios no le ha dicho que se muevan. Se quedan allá, en un lugar donde Dios no le ha dicho que estén. Muere el esposo, no se regresa, sino que se quedan allí todavía. 10 años. Como si fuera poco, ahora se casan con moabitas, con paganas, con mundanas. Y la Biblia hasta la saciedad nos dice que ninguna comunión hay entre la luz y las tinieblas, con un cristiano y un mundano. ¿Hasta cuándo se lo vamos a repetir a los jóvenes y no hacen caso? Se quedan allí. Ya miró la última parte del versículo 2, ¿verdad? Moraron allí, se quedaron allí. Geográficamente, no solamente tienen en mente esto, sino su condición espiritual, hasta la saciedad. A nosotros nos enseñaron. Yo desde mi adolescencia escuché a mi pastor que decía: usted no puede tener novia inconversa, porque usted es cristiano. Se le ha dicho hasta la saciedad. Pero lo primero que decimos: ahí se va a convertir al Señor, ahí me lo voy a ganar para el Señor. Esa película ya la vi, siempre termina igual. Pero los jóvenes se quedan siempre allí. Pero es que en la iglesia no hay jóvenes. Pues ore a Dios, hagamos evangelizar, trate de buscar ganar jóvenes para Cristo. Y los que están no son tan... no tienen reales, dice. Anda buscando reales. No, está bueno que se busque una ayuda, no una carga. Ahí sí yo lo entiendo, ¿ah? Que se busque una ayuda, no una carga. Y ahora, amor, ¿dónde vamos a vivir? Aquí en la casa, te venís conmigo, ya se trae una carga más. Dejemos eso a un lado. ¿En qué estábamos, hermano? Antes que me interrumpieran. Que se quedó allí, ¿ves? Le encanta quedarse ahí a la... el versículo 4, los cuales tomaron para sí mujeres moabitas. El nombre de una era orfanatorio, no, Orfa. Y el nombre de la otra, Ruth. Y habitaron allí. Oiga, no tenga en mente solo lo geográfico, ¿yo? El escritor tiene en mente la vida espiritual de los actores de esta historia. Se quedan allí. Está mal con Dios y se quedan allí.
Le está haciendo la invitación al predicador y se quedan allí. Sabe que su vida espiritual ha decaído y se queda allí. Y si te quedas allí, va a morir Ahimelech. ¿Qué significa? Mi Dios es rey. Se quedaron allí 10 años. Ya murió el papá. Y ahora dice, y murieron también los dos. Mahalón y Kelión. Pues si uno era enfermoso y el otro desnutrido. ¿Qué se espera de un enfermoso y de un desnutrido? Que la parca lo esté esperando a cualquier hora. Y la señora que se había ido con el sueño con el sueño moabita, ahora se ve, ahora hay 3 viudas en la casa. ¿Sí o no? Pierde al esposo y mueren sus 2 hijos. Y ella lejos de su tierra, porque se vino de la casa de Pan sin que Dios le haya dicho que se moviera de ahí. Hace rato yo quería hablar esto porque estoy viendo las noticias cada rato que todo el mundo se está cruzando, hermano. Y ahí van evangélicos, van cruzándose. Yo no sé quiénes dijo. Ni con visa me voy yo si Dios no me habla. Ni que me mande a traer Putin. No me voy. Es que si Dios, es que a mí ya no me manda más que Dios es el que más me manda. Me gobierna. Me da miedo hacer algo que Dios no me ha dicho que haga. Me da temor moverme de un lugar que Dios no me ha dicho que me mueva. Me da miedo, hermano. Porque he visto casos de casos. Y nada bueno se ha escrito de los desobedientes hasta hoy. Nada bueno se ha escrito. No creo que yo vaya a ser la excepción. Así que ahora aquí hay 3 viudas. Pero de esas 3 viudas, ¿cuál es la más adolorida, cree usted? ¿Ah? Póngase de acuerdo. La otra solo perdieron a sus chorreaditos. Aquella, sí, hasta ahora reaccionó. La otra perdió al esposo y a los hijos. ¿Quién amortigua ese tipo de dolor? 3 al hilo. Pam, 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 3 golpes seguidos. Muere el esposo, con el que tenía años de vivir. Muere el primer hijo, muere el otro hijo. 3 golpes seguidos. Y todavía en una tierra que no es de ella. Y todavía sabiendo que ella fue por voluntad de ellos mismos, no por voluntad de Dios. Y todavía sabiendo que estaban allí, y todavía estaba allí. Y todavía estaba allí. Hermanos, Dios tiene que usar las circunstancias difíciles muchas veces. Usa herramientas no convencionales para sacarte de allí. Tienes que sacudirlo porque no reacciona. Mire, yo no sé por qué hay gente que espera una tremenda azotada para obedecer. ¿Por qué no hace caso sin que lo azoten? ¿Por qué no hacen caso? ¿Por qué no obedecemos sin que nos azoten? ¿Por qué queréis seguir siendo azotados? Le dijo el Señor a Israel. ¿Por qué? Dice el versículo 4, los cuales tomaron para sí mujeres, ya lo leímos, y murió el 5, y murieron también los 2, Mahalón y Kelión, quedando así la mujer desamparada de sus 2 hijos y de su marido. Esta sí era viuda sin nada, sin esposo, sin sus hijos. No quisiera usted estar en ese pellejo viejo, ¿verdad? No quisiera estar en eso. Pero eso nos pasa cuando nos movemos en nuestra voluntad. Y más cuando por allá nos dice, venite prima, aquí se recogen los reales.
Venite, prima, vos viera que estoy ganando $20 la hora. Pero vale $2.500 el cuartito donde está alquilando. Esa es la vida de allá. Como se gana, se gasta. La gente que está allá no la pasa fácil, hermano. También están viviendo contexto difícil. ¿Sabe que el galón de gasolina allá está igual que acá en Nicaragua? Igual. Sí, pero allá se haya trabajo. Yo sé. Aunque hay gente que no se va a trabajar, va a hacer carga. Pero hermano, no se mueva si no es la voluntad de Dios. Ahora, aquí no solamente me refiero a cruzarse el río Bravo. Aquí me refiero a tu vida espiritual. Versículo 6. Entonces, hasta ahora reaccionó la señora. Hasta que le pegaron 3 sacudidas. Se va Imelec, se va el primer hijo, se va el segundo. Hasta ahora se levanta. Dice, entonces se levantó con sus nueras y regresó. Aquí no solamente está hablando de geografía. Está hablando de su condición espiritual como el hijo pródigo cuando regresa. ¿No le parece familiar esa palabra en el Nuevo Testamento, en el Evangelio de San Lucas? Volviendo en sí dijo, volveré a la casa de mi padre. Regresó. ¿Cuánta gente dice, ay, Dios me está llamando, Dios me está llamando? Pero no quiere nada, pero no reconcilia, pero no viene. Entonces te va a sacudir. 3 sacudidas le dieron a Noemí. Entonces regresó de los campos de Moab, porque oyó en el campo de Moab que Jehová había visitado a su pueblo para darles pan. Aquella gente se volvió a Dios y Dios volvió a abrir las ventanas de los cielos y comenzó a bendecir a Belén. Y ella en Moab quebrantada. No sé cómo llegó la noticia porque no había medios de comunicación como los que tenemos ahora. No habían los medios de comunicación que hoy tenemos, pero ella escuchó que Dios había visitado su lugar, su país, su tierra. Entonces ella se levanta, dice el texto, regresó, ahora se regresa, pero querido, ¿y ahora cómo regresa? ¿Y allá qué tiene? Si hasta la casa la había hipotecado. ¿No les ha pasado eso mucho? Venden sus propiedades, la hipotecan, pensando que allá le están esperando el borbollón de reales en Caleta. Y después regresan. Y lo peor que aquí le dejaron todo. Porque se la jugaron todo, porque pusieron toda la carne en el asador. Y cuando se quemó todo. Más de una persona me ha dicho, mire, es que vamos a hipotecar la casa y nos voy para allá. Y bla, bla, bla. Qué bonita la historia, pareciera sacada de Walt Disney. Pero querido, pero es que yo tengo un primo cuñado, vecino y hermano de una amiga mía que le está yendo bien. Dios trata de manera distinta, hermano. Usted puede florecer donde otros no han podido. Y donde otros pudieron, usted puede fracasar. Todo va a depender de la voluntad perfecta de Dios. Abraham triunfaba donde iba porque no se movía si Dios no le decía que se levantara. Y donde había hambre, ahí llegaba Abraham. Donde había sequía, ahí ponía a cavar a sus siervos los pozos y en pocos metros ya había agua. Donde otros perecían de agua, él tenía pozos. Porque Dios lo guiaba, se dejaba mover por la voluntad perfecta. No como nosotros, hacemos nuestros planes, alistamos nuestras maletas, nuestro equipaje y le decimos, Señor, bendíceme este camino que voy. Qué lindo. No le preguntaste si así tenía que ser. Solo querés que bendiga lo que ya decidiste. Así no funciona, querido. Así que regresó porque Dios había visitado otra vez la casa de su pueblo. Versículo 7. Salió. Otra vez, ¿verdad? No solo es geografía. Aquí hay una condición espiritual. Salió. Espero que usted salga de esa condición espiritual. Salió pues del lugar donde había estado
y con ella sus 2 nueras. Y comenzaron a caminar para volverse a la tierra de Judá. Espero que usted se vuelva a Dios. Espero que usted se vuelva al Señor, salga de su condición espiritual, salga de ese decaimiento, salga de esa letanía espiritual en la que ha caído y vuelva hacia Dios, el cual será amplio en perdonarlo. La gente sabe que le está yendo mal porque su vida no está de acuerdo a la voluntad de Dios, pero se quedan allí. Así que Dios tiene que hacer 1, 2 y 3 veces algo para que reaccione. Mire lo que dice el texto: para volverse a la tierra de Judá. Versículo 8. Y Noemí dijo a sus 2 nueras: andad, volveos cada una a la casa de su madre. Jehová haga con vosotras misericordia, como la habéis hecho con los muertos y conmigo. Como se portaron bien, parece que habían sido buenas esposas. Escasamente una suegra reconoce que su hijo tiene una buena esposa. Escasamente. La mayoría creen que su hijo nunca encontrará la mujer apropiada. Pero aquí hay una mujer, una suegra que sabe que tiene 2 buenas nueras que han sido fieles con sus hijos, con sus esposos. Versículo 9. Os conceda Jehová que halléis descanso, cada una en casa de su marido. ¿Sí? Y luego las besó. Y ellas alzaron su voz y lloraron. Y le dijeron: ciertamente nosotras iremos contigo a tu pueblo. Y Noemí respondió: volveos, hijas mías, ¿para qué habéis de ir conmigo? ¿Tengo yo más hijos en el vientre que pueda ser vuestro marido? Volveos, hijas mías, e idos, porque yo ya soy vieja para tener marido. Y aunque dijese: esperanza tengo, y esta noche estuviese con marido, y aún diese a luz hijo, ¿habías vosotras de esperarlos hasta que fuesen grandes? ¿Habías de quedaros sin casar por amor a ellos? No, hijas mías, ¿qué mayor amargura tengo yo que vosotras? Pues la mano de Jehová ha salido. Oh, ahora sí lo reconoce. Ya rato que se la tenía y no la reconocía. Siempre se quedaba allí, hasta ahora reconoció que la mano de Dios no había estado a favor de ella, sino contra ella. Y cuando usted va en contra de la voluntad de Dios, tiene toda la de perder. Pero nos encanta bregar contra la voluntad de Dios, no en la teoría, en la práctica. En la teoría ya sabemos que Él es el sabio, pero en la práctica terminamos haciendo lo que queremos. Versículo, ¿qué estábamos? El 14. Y ellas alzaron otra vez su voz y lloraron. Orfa besó a su suegra, mas Ruth se quedó con ella. Y Noemí dijo: he aquí, tu cuñada se ha vuelto a su pueblo y a sus dioses. Mire que eran paganos. Ya miró que dioses con D minúscula. Ella se volvió a sus dioses. Vuélvete tú tras ella. Respondió Ruth: no me ruegues que te deje y me aparte de ti, porque a donde quiera que tú fueres, iré yo, y donde quiera que vivieres, viviré. Tu pueblo será mi pueblo y tu Dios será mi Dios. Donde tú murieres, moriré yo. Qué linda esa nuera, ¿verdad? Fiel. Allí seré sepultada. Así me haga Jehová y aún me añada, que solo la muerte hará separación entre nosotras 2. Y viendo Noemí que estaba tan resuelta a ir con ella, no dijo más. Anduvieron pues ellas 2 hasta que llegaron a Belén. Qué lindo, ahora ya están en Belén, ya regresaron a la casa. Y aconteció que habiendo entrado en Belén, toda la ciudad se conmovió por causa de ¿qué? De ellas. Y oiga lo que dicen, oiga, la pregunta del versículo 19. ¿No es esa Noemí? No es esta Noemí. Después de 10 años la señora no llegaba igual.
Ni llegaba con gafas oscuras y mascando chicle y el maletín. No, llegaba desbaratada. Y la gente cuando la comenzó a ver dice, ese es Noemí. No te creo. No, hombre. Y las vecinas que no pierden tiempo, ¿verdad? Vení, ve a Noemí cómo viene. Como el hijo pródigo, hermano. Decidió irse, pero cuando regresó, si nadie, hermano, le va bien por irse de la voluntad de Dios. Versículo 20, ella le respondió, no me llaméis Noemí. ¿Cómo dije que se llamaba? ¿Qué significaba Noemí? Placentera, dulce. No me llamen más placentera, no me llamen dulce, sino llámenme Mara. Mara significa amargo, amargura. No es casualidad que por eso los pandilleros se ponen mareros. Son gente amargadas, que traen un pasado duro y viven amargados, por eso son mareros. Porque Mara es amargura. Noemí dice, no me llamen dulce, llámenme amarga. Por haberse ido. Vienen amargadas, vienen amargados. Porque en grande amargura me ha puesto el Todopoderoso. Yo me fui llena, pero Jehová me ha vuelto con las manos vacías. Hermano querido, pareciera que está hablando de la situación de ahorita, ¿verdad? De muchos. Cualquiera diría que le estoy tirando chifletas a alguien de aquí. Pero fíjese que eso está escrito hace ¿cuánto? 2000 años antes de... Si esto se escribió antes de Cristo. Y cabal, la historia es la misma. Y nosotros, conociendo la historia, la volvemos a repetir. No, tal vez no la conoce por eso. ¿En qué versículo está antes que me... Porque en grande amargura me ha puesto el Todopoderoso. Yo fui llena, 21, pero Jehová me ha vuelto con las manos vacías. ¿Por qué me llamaréis Noemí? Ya que Jehová ha dado testimonio contra mí y el Todopoderoso me ha afligido, terrible. Así volvió Noemí y Ruth, la moabita, su nuera con ella. Volvió de los campos de Moab. Llegaron a Belén, qué lindo, eso sí, llegaron a Belén. Al comienzo, donde ya comenzaba la cosecha de las cebadas. Aquí mi análisis final. Es interesante observar cómo Noemí fue consciente de que Dios había juzgado a su familia. Al final, todas las decisiones tomadas en la trayectoria de la vida familiar habían estado equivocadas, en contra de la voluntad de Dios, y el resultado de todas las experiencias vividas en esta etapa era la amargura. Ella al final quedó consciente que todas las decisiones que habían tomado como familia habían sido equivocadas. No hay nada mejor que estar en la voluntad de Dios, ¿verdad? Porque la voluntad de Dios es buena, es agradable y es perfecta. ¿Por qué nos cuesta? Sabiendo que tiene todos estos ingredientes, queridos hermanos, ¿por qué nos cuesta? Si Dios es tan confiable, Dios, hermano, Dios es fiel, Dios es bueno. Si ustedes siendo malos, dice el Señor, le sabes dar buenas dádivas a tus hijos, ¿cuánto más tu Padre Celestial? ¿Por qué no confiamos en Él? ¿Por qué Dios te dice, hijo, no hagas eso? No lo hagas, no lo hagas. Apártate, y no lo hacemos. ¿Por qué Dios nos dice que leamos su palabra? Porque hay sabiduría en ella y no la leemos. ¿Por qué Dios nos dice no dejes de congregarte como algunos tienen por costumbre y yo no quiero venir? ¿Por qué Dios me dice que debo de orar a mi Padre Celestial aunque sabe de qué tengo necesidad antes que yo se lo pida? Pero Él dice que debo de orar todos los días y no lo hago.
Y así puedo seguir en ejemplo, pero que el Espíritu Santo me ahorre las palabras y las lleve a tu corazón y nos haga entender que la voluntad de Dios siempre será la mejor. Esta interesante observación, es interesante observar cómo Noemí está consciente de que Dios la había juzgado. Pero el capítulo, la historia no termina allí, pero el capítulo termina diciendo, así volvió Noemí. Así volvió. Espiritualmente, pero volvió. Con Ruth la moabita, su nuera con ella. Volvió de los campos de Moab. Llegaron a Belén. Y en Belén estaba exactamente el tiempo de la cosecha de cebada. El próximo domingo vamos a hablar del capítulo 2, si Dios nos presta la vida. Acompáñenme en esta historia que va a ser de mucha bendición. Pónganse de pie y vamos a orar.